¿Cómo lo están pasando? Estamos aquí con Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto y empezamos ya un programa dedicado en gran medida, yo diría en toda la medida, al cómic, a la historieta. Le estoy dando la bienvenida a dos creadores uruguayos, dos creadores nacionales de historietas, Rodolfo Santulo y Matías Vergara. ¿Cómo están? Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo les va? Antes de estos hombres son autores de una de las novedades de la historieta uruguaya, Dengue. Se trata de un policial de corte ciencia ficción, apocalíptica, pero que transcurre en Montevideo, transcurre aquí, así que es una ciencia ficción bastante local. Pero antes de hablar de esta obra que crearon ustedes y que está notable, la verdad que me quedé fascinado leyéndola, casi pierdo la parada, la iba leyendo en el ómnibus, quedé enfrascado en la historia y en los dibujos, en el ambiente. Antes quería hablar un poco de Tintín, de lo que estuvimos hablando la semana pasada y quedó en el debe conversar con dos autores uruguayos. Bueno, en realidad conversamos con Alejandro Rodríguez Lluela también, sobre Tintín, sobre Hergé. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Adelante, Matías. A ver, Matías. Me va a tocar opinar a mí primero, bueno, está bien. Yo sé que no aguantaste, morís de ganas de hablar de Hergé. No, pero ¿te gusta? ¿Te gusta? Hergé me encanta. No solamente me gusta, yo creo que está más allá de la trascendencia de los gustos personales, porque hay tanta gente que gusta de Hergé, sí. Y específicamente hablar de Hergé es hablar de Tintín, porque en realidad Hergé tuvo otras obras y se dedicó a algunas otras cosas, pero ninguna tuvo ni el 1% digamos, del desarrollo y del impacto que tuvo Tintín. La gente, yo creo que más que gustar de Tintín, y hablo de lectores y de colegas historietistas por igual, creo que simplemente Tintín ya se ha vuelto una obra totalmente esencial del cómic y de la narrativa del siglo XX, te diría en general, no estamos hablando de texto solamente, sino más bien de cómic y de narrativa en general. Tintín, fíjate que arrancó a fines de los años 30. Sí. Incluso un poquito antes. Fue la primera historia, contra el país de los soviets. En el país de los soviets. Arrancó como una tira de diario, pero luego fue creciendo y se fue desarrollando, e incluso terminó gestando su propio formato con los años, que es este formato de libro grande, europeo, de 64 páginas, muy típico, que lo podemos ver en todos los libros de Tintín y en algunos libros de Asterix y muchos otros. Generó generó una especie de tradición, digamos. Una vertiente diferente a la norteamericana, que más que libros o comic book son revistas, ¿no? Claro. Revistas. Y fíjate que más o menos Tintín es tan importante y se hizo durante tanto tiempo por el mismo autor y sus asistentes, que cubre prácticamente todas las décadas importantes del siglo XX. Tintín arranca contra los soviéticos, en el país de los soviets, una obra que es un poco floja, es algo panfletaria todavía, porque Hergé, digamos, en su primera época trabajaba para un diario muy politizado. Diario cristiano, si no más. Sí, creo que de la derecha, ¿no? Sí, social cristianos de derecha, un partido belga, digamos, puesto que esto era en Bélgica. Y luego, cuando se liberó de eso y terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó a crear Tintín por el fin de Tintín nomás, sin ninguna clase de mediación política. Solamente por las aventuras de este reportero y sus viajes alrededor del mundo, y temáticas fueron girando según las que le interesaban al propio Hergé, ¿no? Pero sí, siempre estuvo, digamos, cuestionado, eso lo vimos la semana pasada, y observado como con una lupa, digamos, un microscopio, para ver si había algún comentario racista, si había un comentario colonialista, conservador. Lo que le pasa a Hergé es que públicamente él se muestra bastante partidario de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. No sé si partidario. Él escribió en un diario que era, digamos, en la Bélgica ocupada, ¿no? Yo creo que y continuó Tintín produciendo, digo, más allá de yo creo que como aquel doctor doctor que hacía Peter Sellers en Doctor Insólito, el brazo se le iba para arriba. Pero eso no, una cosa no quita la otra. Y los otros comentarios sobre racismo, colonialismo, también vienen de la mano de que dos de sus primeros álbumes, Tintín en el Congo y Tintín en América, tienen una mirada tanto fulera, para usar una palabra técnica,
sobre los nativos. Él se defendió diciendo que en Bélgica en el año 30, cuando hizo Tintín en el Congo, todo el mundo pensaba eso del Congo. Y no estaba, y no es una defensa poco válida. O sea, Tintín es un producto de su tiempo, claro. Y la mirada colonialista europea no la tenía Hergé en la casa y él era una rareza. Claro. La tenía Bélgica, Francia, Inglaterra, sí, con sus colonias. Sí. La tenía Europa completo, la mirada colonialista que Hergé le hace a su personaje. De todas formas, la obra luego tiene una evolución que va más allá de si él adaptó su pensamiento político al contexto. La obra tiene de hecho, yo no leí el de los soviets, pero sí leí en América y sí leí en el Congo, y son de los más flojos. ¿Ah, sí? Luego pega un salto que es monstruoso. Son flojos porque Hergé, no lo olvidemos, era una persona muy joven en esta época. Es decir, Hergé probablemente tenía 25 años a lo sumo cuando hizo Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo, que están muy marcados por la ideología y por el colonialismo, ¿no? Por una imagen muy, ¿cómo decirlo?, muy superficial y muy ridícula de la realidad, donde él viaja al Congo, por ejemplo, y es recibido por los negros congoleses como si fuera una especie de semidios, le llaman el gran héroe blanco. Hay un montón de escenas horrendas que hasta el día de hoy todavía están en el libro y no se han retirado, por respeto a la obra original, digamos, ¿no? Como conservación, dice donde en un momento mata a un rinoceronte con una granada. Con un cartucho de dinamita. O sea, el libro contiene los siguientes puntos, digamos, controversiales: racismo, colonialismo, inferioridad de razas, violencia contra los animales injustificada, en el cual se mata a muchas criaturas que hoy están consideradas en riesgo de extinción, y bueno, y alguna otra cosa más. Claro, es terrorífico. Pero no hay que mirarlo con la mirada, digamos, del 2012, porque digo, los grandes animales, un rinoceronte, un elefante, lo que sea, en esa época, narrativamente eran como un monstruo, como era Odiseo contra los monstruos. Tintín llega básicamente, para ilustrarlo, Tintín llega, pone su primer pie en el Congo y es recibido por una marea de negros que lo aplauden, lo vitorean, puesto que Tintín se supone que en su país de origen, que es Bélgica, él es famoso. Tintín es un joven famoso periodista, y al llegar al Congo, como el Congo es una especie digamos, de satélite de Bélgica en ese momento, por la colonia, obviamente lo conocen a Tintín y lo reciben como un héroe con pañuelos blancos y tirando papelitos al aire en el puerto donde Tintín baja. Tintín baja y lo primero que hace es hacerse de un negrito chico que lo contrata con dinero para que le cargue las valijas y lo guíe por la ciudad. Se sube a un jeep, se compra un rifle y sale a cazar animales. Y dice, no me puedo ir de África sin matar un león, sin matar un rinoceronte. Todo con esa cara, digamos, inocente y juvenil. Lo veo, pero eso también era lo común en Bélgica en ese año, ¿no? Por supuesto. Tintín en el Congo está hecha en 1930 y 1931. Pero igual el momento de repasar la historia, no creo que sea la intención de Matías criticarla. No. Ahora, es parte de lo que es claro. Tintín. Luego hay otro Tintín. Está muy bien. Yo quiero preguntarles algo. Digo, en realidad no tengo el dato, pero sí vi una entrevista donde él dice lo siguiente, de un documental que está muy interesante, que él al comienzo con Tintín, como lo sacaba semana a semana, lo único que le interesaba era tratar de ver cómo enganchar donde lo había dejado la semana anterior, colgado de un barranco. Y llegar a la semana siguiente. Y a veces se llegaba el miércoles por la mañana y todavía no sabía cómo sacarlo, ¿no? O sea, estaba ahí y después da un salto, que no sé cuándo lo da el salto, y empieza a pensar, como decías vos, el comic book, todo el libro en una estructura. El salto es exacto, es el cuarto volumen, los cigarros del faraón. Tintín tiene un salto fuerte cuando termina la Segunda Guerra Mundial, porque cuando termina la Segunda Guerra Bélgica cae, digamos, políticamente, porque era territorio amigable a los nazis. Es decir, está invadido por los nazis, ¿no? Estaba invadido, pero digamos que no se resistieron a la invasión. Y de los países invadidos, como como Polonia, como Francia, digamos que fue más bien amistosamente anexado, no tanto invadido, ¿no? Y los belgas estaban muy a favor. El diario para el que trabajaba Hergé como empleado cayó, fue ocupado, y todos los cabecillas del diario marcharon presos, incluido el director, que era el que había apadrinado a Hergé, lo había estimulado para que dibujara, hiciera obras. Por colaboracionista fueron presos todos. Por colaboracionista muy activo, y Hergé mismo cayó preso. Pero fue liberado a los meses, un par de meses más tarde, porque habían muchas cartas de personas que pedían que saliera, que decían que era joven. Muchísimos fanáticos ya de Tintín en ese momento pidieron que lo sacaran porque decían que era injusto, que era un pibe, y que lo dejaran ir para que siguiera haciendo sus tiras. Hergé, a partir de ese momento, recibe ofertas
de una cantidad de editores franceses y belgas que le dicen, esto de Tintín está muy bueno, hay que seguirlo haciendo a pesar de que el diario cayó. Y ahí se empezaron a barajar las ideas de cómo debería funcionar Tintín, si debería seguir saliendo en los diarios, una tira o 3 tiras por semana, o un librito, y empezaron a barajar la idea de sacar un tomito anual, compilatorio de todas las tiras que habían salido. Eso probó ser absolutamente exitoso, es decir, se vendían como agua los libros, y ya en los años 40 Tintín se vendía por los millones. Sí, Europa. Yo igual de todas formas el comentario no lo hacía tanto en un cambio de formato, sino en un cambio de narrativa. Él el salto que pega en Los cigarros del faraón ya empieza a construir el universo de Tintín. Empiezan a aparecer personajes que luego se van a ir rescatando en distintas aventuras. Y si te fijas todo el periodo que creo es vos tenés acá, creo que es del 34 de Los cigarros del faraón. Sí. Del 33. Yo tenía aquí que 32, digamos lo clásico comienza con el loto azul, la oreja roja. Puede. Los cigarros del faraón ya abre la puerta a una suerte de lo que es el misterio científico, algo que Tintín utiliza muchísimo. El enigma, sí. Cosa que se va luego continuando, porque si vos vas mirando después, siempre de ahí en adelante es que ya queda el profesor Tornasol vinculado a Tintín, y es el periodo durante la guerra de Tintín, creativamente es uno de los picos más altos. En el medio saca El secreto del unicornio y El tesoro de Rascman el Rojo. Sí. Si no son los dos mejores libros de Tintín, pegan el palo. Eso es controvertible, cada cual tiene su... No, pero no son mis favoritos. Pero son los que eligió Steven Spielberg para hacer la película. Probablemente porque son los dos. Son también de los que son más fáciles de El secreto estructurar en una película. uno, claro, hicieron 2 en 1. Yo sí te tengo que decir cuál es para mí mi Tintín favorito, son Las joyas de la Castafiore. Porque es un Tintín absolutamente atípico. Para empezar es el Tintín más policial, porque hay un misterio y hay un robo. Y además es un Tintín que pasa todo en la mansión. Sí, no viaja, es el único que no viaja a está ningún lado. A mí siempre me gustó mucho más ese libro, pero le reconozco a la estructura del tesoro de Rascman el Rojo, es como el punto culmine de lo que es la aventura en Tintín. Tenés viajes, tesoros, piratas actuales y piratas en la memoria de Haddock. Tenés a Haddock. Haddock, que ya había aparecido en Las pinzas del cangrejo de oro. Haddock en esos 2 libros se transforma en el coprotagonista que lo tapa. Sí. Tiene una profundidad y una complejidad que no tiene Tintín. No, Tintín es bastante ejemplo, plano, digamos, lo como que contaba personaje Matías. es un sujeto para llevar a la acción. Lo que contaba Matías, Tintín es famosísimo. Vos jamás te enterás por qué. Tintín no tiene familia. Jamás te enterás por qué. De hecho, vos te acordabas una vez que la familia supuestamente como que lo despide. No era la familia. El único momento en que se muestra alguna clase de filiación de Tintín o algo por el estilo es en el primer libro, en la primer viñeta, que lo están despidiendo antes de que el tipo vaya al Congo. Y los que lo despiden son un par de colegas periodistas. No, País de los Soviets, ¿no? El primer libro. Bueno, no, pero no es el primer libro editado per se, digamos. El primer, ¿cómo decirte? A ver, El país de los soviets es el primer libro, pero es como un poquito extra canónico. Sí, de hecho, la gran mayoría de la gente ni lo incluye. Sí, claro, sobre todo por lo que contaba Matías al principio. Es tan panfletario que es como un Tintín minuto cero. Entonces, Hergé prefería listar como el primero Tintín en el Congo, y de hecho, si lo lees, realmente te da la impresión que es como un disparo de la aventura de Tintín. Además, Hergé, otra cosa que tenía es que revisaba mucho sus libros anteriores, y en los años 50 todavía estaba editando material que había hecho en los años 30, porque encontraba discordancias, ¿no? Es como eso que decías vos, Rodolfo, que le preocupaba la continuidad de sus aventuras a través del tiempo, y le preocupaba que en el Tintín en el Congo hubieran cosas fuera de lugar. En esa primer viñeta de ese primer episodio agregó a Hernández y Fernández, que son los 2 policías que son iguales, que de hecho no fueron creados sino hasta 20 años más tarde por él. Pero él, para darle una conexión a ese primer libro con los demás, fue y los metió paraditos en la primera viñeta. Eso es una modificación que se hizo en los años 50. Y bueno, y los que están despidiendo a Tintín en esa primera viñeta son un par de colegas periodistas y 2 o 3 Boy Scouts, porque Tintín fue Boy Scout. Claro, y es un poco la filosofía tintina de Boy Scout, ¿no? Básicamente. Que era la de Hergé, era indivisible. Hergé sobre el final de su vida... Individualista, pero solidario, tratando de ser el bien. Claro, Hergé sobre el final de su vida dijo, digamos... una frase que que quedó para la posteridad, pero y no sorprendió a nadie, pero fue como que faltaba todavía su propia manifestación al respecto, que era, dijo, yo soy Tintín. Claro. Tintín soy yo y yo soy Tintín, y por lo tanto prohibió, igual que como hizo el creador de Snoopy y demás, que luego de su muerte no se podía continuar la serie. No dejó, a pesar de que habían unos cuantos asistentes de él que habían trabajado durante 50 años con él y podían realmente acarrear la tarea,
el tipo dijo, no, yo soy Tintín y conmigo Tintín se termina. Y bueno, su familia respetó. Un detalle que leí y bueno, que vi en esa entrevista, y es sorprendente, digamos, no hay mucha explicación, es que ya en el segundo tomo, en el de El País del Congo, Tintín cuando se termina la historieta, ¿no? En el diario, organizan en el aeropuerto, en la estación de tren, como que viene Tintín, la gente va a verlo y viene el tren y sale un personaje, una persona que es parecido a Tintín y es vitoreado y llevado en anda. Y en el tercer volumen ocurre lo mismo, pero ya a dimensiones de miles de personas. O sea que siempre fue famoso este hombre, este personaje. Y es sorprendente eso, digo, yo lo vi en el documental, después lo leí acá en cosas pero no lo explican, ¿no? Aparentemente el que organizó eso era el abate, el director del diario, que se ve que era muy bueno organizando, pero es una especie de performance, ¿no? O sea, termina el cómic y bueno, va a venir del país de los sólidos, va a venir del Congo y lo van a recibir la gente. Pensar algún otro personaje de historieta que tenga la fama que tiene Tintín y probablemente Superman. Claro. O en nuestra región, que ya es un poco injusto porque no puede competir a la inversa, Mafalda. Pero Mafalda no es conocida en Europa como si Tintín es conocido en América. Bueno, Tintín capaz que no es tan conocido en América como Superman, ¿no? O sea, no sé. En Estados Unidos, y en Estados Unidos es verdad, pero eso es porque los gringos suelen ser bastante cerrados. Yo estuve hablando la semana pasada con un tintinólogo de una asociación tintinófila, que es impresionante. Una de Buenos Aires. Sí, Mil Rayos. Sí, acá el señor es miembro honorario a raíz de un dibujo maravilloso que les hizo en una Montevideo Comics. Mirá, bueno, Martín Glass se llama, y él dijo que en Estados Unidos no ha logrado penetrar con la fuerza que tiene en Europa y en Latinoamérica. Bueno, eso fue el resultado que se está dudando si viene otra película de Tintín o no, a raíz de que el éxito de la película de Spielberg en Estados Unidos fue tibio. Lo que igual los convence es que, y acá está la prueba, mundialmente fue un exitazo. Sí. Estuve viendo la recaudación, costó 120 millones de dólares, pero recaudó como 370, o sea que no fue una cosa... Pero fue pensado desde el principio, se estrenó antes en Europa, en América del Sur, que en Estados Unidos. O sea, ya sabían que en Estados Unidos ahora, ahí no iba a estar el peso. Esa idea, por ejemplo, de ir a saludar a Tintín, a un falso Tintín, un actor, no sé qué, no sé cuánto, tiene que ver capaz que con una sensación de época. La gente se identificaba o no. Y con una época un poco más sencilla también. Era más fácil quizás hacer pasar la idea de que yo te estoy narrando en historieta las aventuras reales de alguien. Sí. Yo te lo hago ahora, yo agarramos una historieta Matías y yo, y te decimos que va a llegar fulanito y no te creen. Bueno, capaz que es como Montevideo Comic, que ocurre que va la gente disfrazada y capaz que acá nadie se lo cree Montevideo Comic. No sé pero no sé si en esos años de Tintín, porque él, por ejemplo, leí nada más que con su amigo Chang se encuentra 50 años después, el verdadero, y para encontrarse también hacen toda una operación mediática. Eso lo vi, las imágenes son espectaculares en el aeropuerto, donde va a encontrarse con Chang. Y atrás está la imagen de Tintín, que en gigantografía, que se encuentra con Chan en la historieta, ¿no? Hergé en ese momento y Tintín eran como una unidad, digamos, simbólica. Indivisible. Y para los franceses, ya en los años 70 y 80, que era cuando se hizo toda esa cuestión mediática de reencontrar a Hergé con su amigo chino, ya en ese momento... Fíjate que era considerado un canon viviente, era como Sinatra para la música popular. Cuando era viejo, Hergé era lo mismo para la cultura del cómic, y en Francia y Bélgica en la cultura en general, en palabras mayores. Probablemente no hubiera ningún tipo más popular, más importante para más generaciones y metido más profundamente, en la trama cultural de los tipos en ese momento, ¿no? De Francia y de Bélgica específicamente. Estamos hablando de un tipo que justamente se estableció en las mentes de millones de personas en la posguerra, cuando estaban reconstruyendo su cultura, sus ciudades, su estructura política, su vida cotidiana. Este era el tipo que estaba al alcance de la mano. Claro, y en esos momentos de crisis siempre ayuda a la imaginación, la narración, la ficción. Matías Vergara, Rodolfo Santulo, estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar sobre el cómic, sobre Tintín. Vamos a conversar también sobre el cómic uruguayo, pero esto después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Hergé y de Tintín. No sé, ¿quieran agregar algo más? Yo me quedé sorprendido porque no sabía que existía todo ese mundo de tintinófilos y de tintinólogos y estas asociaciones en torno a este... Yo rescatando una cosa... Aparte, en torno a una historieta que está fija y está permanente y que no va a ser agregada. No hay ninguna novedad salvo... reediciones. Sí, o salvo hacer la película de Steven Spielberg, o algo que me comentó Martin Glass que me sorprendió, porque lo que no me gustó de la película de Steven Spielberg son los colores, que para mí no reflejaban los colores de paleta baja de Tintín. Y él lo que me contestó fue que es porque está mal impreso, mal editado, decíamos que no es tan sepia, no es tan baja la paleta, me dijo. Me sorprendió eso, ¿no? En fin. Yo rescatando una cosa que decía Matías en el bloque anterior, que yo cuando estuve en París, realmente la historieta para los tipos es otra cosa. O sea, hay un parque de diversiones como si fuera Disney World, pero es de Asterix. Vos vas caminando por la calle y hay murales donde están los personajes de historieta, y justamente, y no me imagino en Bélgica, que no fui nunca, pero lo que era la mirada de Francia hacia Tintín es de una devoción absoluta. O sea, no es la pasión de un grupo de fans cerrados como podríamos llegar a ser nosotros hinchando por Batman. No, es un ícono nacional. Es bueno, en ese aspecto sí es parecido a lo que es Mafalda o a lo que es Clemente. De todas formas, me parece que en Francia, en Bélgica, yo digo, por lo que he leído, la historieta tiene un grosor, un espesor crítico, cultural que no tiene el resto del mundo, o por lo menos en su momento, ¿no? No, va de la mano de la tremenda producción que tuvieron, de la profundidad del compromiso de los creadores y de los lectores también, en esa especie de mundo común que era la producción de historietas, desde, como te digo, de la posguerra hasta este punto, porque no es que era así siempre, ¿no? Que vos decís, bueno, desde principios del siglo XX los franceses ya estaban consumiendo millones de libros por año de historieta, totalmente variada y todo. No, es en la posguerra. Los tipos no tenían plata, la tele era imposible, lo más accesible era el papel impreso, y había una cantidad enorme de talentos que estaban dispuestos a poner toda la fuerza, y millones de compradores en toda Europa, ¿no? Porque está bien, el centro era Francia y Bélgica, el centro logístico de todo esto, pero en Italia se devoraron a Tintín, en España se devoraron a Tintín, en Rusia se devoraron a Tintín, incluso en las repúblicas soviéticas. O sea, es inmortal, Tintín es canónico. Sí, leí un dato que me da no sé qué decirlo, porque realmente uno duda a veces también de los datos de internet, de que todavía se venden 2 millones de álbumes por año de Tintín actualmente en la actualidad. No me sorprende lo más mínimo, es más, esperaba que fueran más altos todavía. Pero parece una cifra descomunal para algo que se repite a sí mismo, ¿no? Porque estamos hablando de que no hay novedad, lo que yo decía, ¿no? Bueno, sí, pero lo que se renuevan son los lectores. Claro. Y lo que tiene Tintín es que no le queda grande el título de obra inmortal. O sea, yo quiero que mi hijo lea Tintín. Claro, o sea, me parece lo más lógico. No, pero yo lo que te digo, Fito, y esa era la duda que tenía también cuando encaramos la semana pasada en torno a Tintín, es si la forma de narrar y la forma de dibujar, digamos, de esta línea clara, donde se toman cierto tiempo para desarrollar la acción y donde todo es muy conversado, porque el texto es muchísimo, si eso es tiene vigencia actual con los nuevos lectores. Aparentemente, con muchos sí. Completa. Está confirmado, es decir, Tintín se sigue vendiendo así, y no es solamente en Francia y en Bélgica. Es en todo el mundo, incluso Tintín, si lo observás en, yo qué sé, por ejemplo, en la primera página exhibe con orgullo la cantidad de idiomas a los que ha sido traducido. Está desde el vascuense hasta el serbo-croata. Y no es ninguna casualidad, o sea, es política de la editorial francesa obligar a todos los demás editores a mostrar a cuántos idiomas está traducido Tintín, como para que veas, ¿no? Claro. Tintín no es solamente un fenómeno en Francia y Bélgica, sino que puede ser entendido por una cantidad de gente. Es prácticamente universal. A veces el lenguaje puede parecer un poco anticuado, porque, es decir, no, yo qué sé, aunque esté traducido al español, es un español castellano. Sí, pero Matías, yo me refiero, por ejemplo, a esto. Hablábamos con Rodríguez Lluele, con Alejandro Rodríguez Lluele, que él decía que es el epítome de lo clásico, ¿no? Tintín es la línea clásica, es lo clásico, ¿no? Entonces, el tema de que el personaje es plano, de que el personaje no le pasa ninguna complejidad interior, ¿no? Y que siempre permanece igual a sí mismo. El tema de que
los dibujos, a veces determinados dibujos parecen como más antiguos. En concreto, cuando aparece Tornasol o aparece Fernández y Hernández, eso parece como que es una deuda, digamos, del cine mudo, más parecido a lo que era el cine mudo, La Pasión con Chaplin. Haddock, por ejemplo, es un tipo totalmente moderno, digamos, ¿no? O sea, en comparación, digamos, es la parte más moderna. Pero entonces estamos acostumbrados, la gente que lee historieta, a personajes más sombríos, más complejos, más contradictorios. Yo, sin ánimo de andar polemizando con el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta, que es el Rodríguez Schuele, yo estoy en total desacuerdo. Yo creo de que Tintín, por mucho de que tenga una relevancia en ciertos aspectos como puede ser un rescate del cine mudo, también los tiene Hugo, la película de Scorsese que fue y compitió por los Oscars. O sea, yo no creo que hoy día remitirse a ciertos formatos del lenguaje, tanto cinematográfico de la historieta, implica hacer un regreso en el tiempo. Yo creo que hemos masticado todos los posibles formatos y géneros de cada lenguaje, y no vas a andar inventando la pólvora cada vez. Porque si vos me hablas de héroes sombríos y misteriosos, yo te digo que eso es del 80, no es de ahora. Claro. No es moderno ya. Que el Batman oscuro y que no sé qué, y no, ese Batman ya es un periodo de la época del personaje. Para mí lo que tiene Tintín es que logra sintetizar un concepto que yo creo que salvo grandes autores se les escapó siempre, que se llama aventura. Yo creo que Tintín logra lo que logró Pratt con el corto maltés. Y mirá, o sea, me parece que no debe haber un tercero en esa lista que vos puedas poner en la historieta, porque podrías poner a Julio Verne o Salgari. Tipos que lograron contar la aventura con mayúscula y hacer el canon ellos mismos. No te estaban remitiendo a nada. Ellos estaban creando el canon en el que todos después nos vamos a reflejar. Y eso siempre va a ser inmortal. Nunca, siempre va a ser perenne. Muy bien, bueno, está. Con esto se habla tan así, Santoro, ¿qué quiere que le diga? No vamos a decir más nada, ¿no? Las cartas arriba de la mesa. Claro, solamente podemos pasar a otro cómic, entonces ya está, no hablemos más de Tintín. El oyente no sabe, pero yo remarqué toda mi actitud poniendo un Colt arriba de la mesa. Bueno, sacalo ahora, por favor. Claro, nos ponemos nerviosos. Dengue, Fito Santulo, Matías Vergara, prólogo de Ian Watson. Vamos a empezar con el prólogo. Veo que las dos historietas de Ben Belerofonte tienen, editadas por el amigo Santulo, obviamente están en combinación con Estuario, ¿no? La editora Estuario, y vienen apoyadas por el MEC, ¿no? Por la parte de fondos concursables, los dos, ¿no? Así es. Los dos tienen que ver con el relato gráfico, el concurso de relato gráfico que organizan los fondos concursables. Tanto Dengue como Cardal es de Martín Bentancor y Dante Ginebra, pero de eso hablaremos la próxima semana. Ahora vamos a hablar solo de Dengue, esta historieta. ¿Por qué este prólogo? ¿Por qué Ian Watson? Acá es autor de Inteligencia Artificial, pero es del guión de la película. Sí, es el autor del guión de la película, basado en un cuento de Ballard, ¿no? No, de Philip K. Dick, creo que es. No. Bueno, ahora ahora dudamos todos. Lo que no tenemos duda ninguna es que Ian Watson es el autor del guión de la película de Steven Spielberg. Bueno, en realidad no tiene mucha ciencia. Nosotros dos estuvimos en la Semana Negra de Gijón. Y en la Semana Negra de Gijón generamos un montón de contactos porque conocimos un montón de gente macanuda, no más que eso. Es un festival legendario donde circulan una cantidad de novelistas tremendos como este hombre, y también han estado algunos de los popes del cómic también, internacional. O sea, hablamos de Alan Moore, de Neil Gaiman, de Bill Sienkiewicz, o sea, nombres muy pesados del cómic internacional que han ido a ese mismo festival, y hay como una sinergia conectada entre autores y demás que bueno, en fin, que se pueden compartir cosas como esta. Permiten cosas como esta. Llegado el caso que estábamos en marcha con el libro, porque en marcha realmente Watson lo fue recibiendo por capítulos, pobre. Matías, con 2 capítulos hechos, me dijo, vamos a pensar a alguien para el prólogo, porque primero nos encontramos con un problema. Nosotros solemos pedir los prólogos, porque es parte de la política de Belerofonte incluir prólogo, que están relacionados mucho al medio local. Y nos encontramos con que la ciencia ficción en el medio local no tiene de tantos exponentes reconocibles a los cuales uno pueda acudir. Podríamos, yo que sé, Elvio Gandolfo podría haber sido una opción, pero el nombre que siempre sale. Pero ahí me empezaba a repetir. Yo a Gandolfo ya lo usé 2 veces de prologuista en ediciones anteriores. Y además Matías me dijo, bueno, ¿y por qué no probamos ver qué pasa si tratamos de llegar afuera del país? Y fue Y dijiste, para apuntar, apuntemos alto.
Pero fue cruzar, pero es muy gracioso porque fue cruzar un par de mails nomás. Sobre todo se debe porque Watson es un tipo encantador que no tuvo ningún reparo en lo absoluto, se puso a nuestra completa disposición. Lo que habla de... para nosotros es prácticamente... Pero él lee en español, ¿no? Nosotros tuvimos el trabajo de... Él lee en español. Ajá, pero le dieron la historieta en inglés. Se la hicimos, antes hicimos una traducción, porque nuestro interés, además de ser el editor de este libro, luego como autores tratamos de que el libro se mueva en otras editoriales. Claro. Tenerlo en inglés lo tenemos que tener. Ajá. Si lo podíamos tener para facilitarle la lectura a Watson. Bueno, ¿cómo será de encantador este hombre? Que no solo nos hizo el prólogo, nos señaló un par de errores que había visto en inglés. O sea, se ofreció a corregirlo. Un tipo que uno sabe que es un autor multipremiado. Sí, que está bastante ocupado también. Claro, bueno, no tuvo una disponibilidad que es asombrosa. Nosotros cada Yo vez que nos mandaba un mail... Sí, yo supongo que simplemente vio la obra y le encantó, ¿qué te puedo decir? La fue viendo en capítulos, además. Se le iba Sí, encantando cada vez más. Le iba encantando, aparentemente, y bueno, al final lo teníamos completamente enamorado del hombre. Bueno, hablemos de Dengue porque la verdad que la obra es, yo creo que es sorprendente, pero aparte es muy, sobre todo, atrapante, que es lo que importa en cualquier, ya sea libro o en un cómic. Estamos hablando de un Montevideo del futuro, un Montevideo donde... Un futuro de acá nomás, Sí, un porque futuro no cercano, gran ¿no? cosa. Donde precisamente dengue, donde hay muchísimos mosquitos por un problema de cambio climático. Sí, se imagina un entorno no muy distinto al en el que vivimos, un futuro acá nomás, en los años que cualquiera quiera imaginar, donde bueno, el calentamiento global finalmente es un hecho, no una teoría discutida, que provoca que Montevideo pase a ser una ciudad tropical. Entonces la eterna invasión de mosquitos que nosotros tenemos en verano y que cuando llega el otoño empieza a menguar, aunque este otoño está desmintiendo esa idea. Sí. Deja de ser un hecho. No va a venir más el frío, y en ese contexto es que el mundo, o por lo menos el Montevideo tal como lo conocemos, cambia. Aquí dice: cuando los cielos se volvieron negros de las oleadas de mosquitos, la única esperanza fue el invierno, y este no llegó. Las estaciones ya no son lo que eran, y el calor y la humedad constante transformaron al Río de la Plata en un lugar tan tropical como Managua. Y este texto está acompañado con hospitales de campaña donde la gente está agonizando, y después otra viñeta terrible donde ya vemos montañas de cadáveres al estilo de los campos de concentración, o montañas de cadáveres al estilo de Soy Leyenda, ¿no? Por lo menos la primera versión, la que vi yo con Vincent Price, donde iban y lo tiraban a quemarlos, ¿no? A quemarlos. Un futuro encantador, ¿verdad? Un futuro cuando menos desalentador, pero claro, es lo que ha sucedido. Yo qué sé, el cambio, trajo eso, oleadas de mosquitos, ¿no? Imagínense a Montevideo, las clásicas líneas de edificios típicas que veríamos en una postal, cubierto por negras nubes de insectos, millones y millones. La gente ya no sale a la calle, hay muchísimas medidas de seguridad, hay muertos por todos lados, y obviamente el clima es tal cual, es medio Soy Leyenda, ¿no? O sea, tenemos una ciudad en apariencia totalmente desolada y abandonada. Y de todas formas, acá es donde yo voy contracorriente. Yo creo que el mensaje es optimista. Que la vida se mantiene, o sea, seguís teniendo con todos los problemas que conlleva un mundo que no es el que conocemos, pero sigue habiendo fútbol todos los fines de semana. Sí, pero con otras condiciones. Del fútbol en Dengue, en esta anticipación de esta historieta que se llama Dengue, este cómic, vamos a hablar después de la pausa. En el próximo bloque hablemos de cómo se juega el fútbol cuando Montevideo está bajo la peste del dengue. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar, sigo aquí conversando con Rodolfo Santulo y con Matías Vergara. Estábamos conversando de el dengue, dengue se llama, no el dengue. Dengue es una historieta que acaba de salir hace muy poquito, recién salida del horno, de Editorial Belerofonte, y es un policial post-apocalíptico, podría decirse, por decir en unas frases medias raras así. Sí, sin caer en la típica convención del género que el apocalipsis es una explosión nuclear. O que es tipo Mad Max. No, aquí acá no. el apocalipsis es una invasión del mosquito del dengue que se queda... Es una catástrofe biológica. Se queda está de muy manera de moda. permanente. Está muy de moda. Bueno, también me trajo recuerdos de la película Contagio, no sé si la vieron, que es muy cercana y que trata precisamente de la mutación de un virus donde empieza a morir
distribuirse exponencialmente la gente, entonces cómo un país tiene que conllevar esto. En este caso estamos hablando de Montevideo, estamos hablando de Positos, Punta Gorda, que tienen este problema en el cual no solamente cambió el clima, no solamente hay oleadas de mosquito, no solamente la gente tiene que encerrarse en aire acondicionado, ¿no? y salir lo menos posible, ¿no? Sino que esos mosquitos han hecho una mutación inesperada y están generando otra cosa. Exacto, es que en el fondo o en el frente, dengue es una historia de entretenimiento, no es una historia de reflexión ecológica social. No, sí está. Hay una reflexión y hasta nosotros dos como autores terminamos dando, si se quiere, un parecer. Pero es una historia donde hay mutantes, tiros y investigaciones, persecuciones. Claro, imagínate lo que sería un drama familiar o algo por el estilo, nada más que con el mínimo toque de que en una ventana ves muchos mosquitos afuera, ¿no? Mientras se está desarrollando una tragedia familiar o algo así, ¿no? Sí, no, y aparte, o en una calle, montaña de cadáveres. Con Rodolfo hemos hecho mucha historieta comprometida, si se quiere, con temas complicados del ser humano, políticos, sociales, históricos. Hemos trabajado muchísimo en la línea histórica de adaptación de temas históricos a la historieta, de hechos reales y cosas así, lo cual nos encanta. Pero con dengue cambiamos la rotación y dijimos, vamos a dibujar mutantes, vamos a dibujar tiros, vamos a poner una trama policial, vamos a poner thriller científico, vamos a poner post-apocalipsis, ¿no? O sea, esas cositas coloridas muy de género. Entonces es un libro totalmente de género, sin ninguna clase de duda. Es género policial, muy policial, y es género de ciencia ficción, muy ciencia ficción. Sin complejos, digamos. Es una historieta de la que uno podía haber leído, yo que sé, en el Tony o en Fierro. Yo creo que En Tony, ¿no? Sí, en Fierro, sí. Fierro, capaz porque es demasiado pochoclera para Fierro, pero es demasiado... ¿Pochoclera? Sí, por supuesto. ¿A qué te referís, pochoclera? El entretenimiento que vos ves comiendo pop mientras mirando es como apunta a cosas como la tensión, o sea, apunta al género, algo que Fierro no del todo está de acuerdo. Un detalle que no dije, que no hemos dicho también Matías ni Fito, es que se inscribe dentro de la serie negra en la convención más básica de la serie negra, que hay un policía que más Blade Runner que eso. Claro, es un policía que va narrando en off, o sea, y sobre todo un policía que está destruido por el cigarrillo, por la vida, es un policía tanguero, digo rioplatense, y totalmente desengañado de las autoridades y del sistema, o sea, bueno, en ese autoridades y sistema, además que no le dan motivos para no estar desengañados. No, las autoridades y sistema están en una crisis brutal donde exhiben sus aristas autoritarias que normalmente nosotros no las veríamos, pero en esas crisis brutales se exhiben, donde el sálvese quien pueda, sálvese el de los mosquitos, bueno, ahí se ve la gente que tiene plata, la gente que tiene poder y los que no hay una gran diferencia. Es que en realidad si vos mirás, el género de la ciencia ficción es ideal para hacer crítica social. Sí. Lo ha sido históricamente. Entonces cuando nosotros estamos hablando de un cambio tan radical como el que presentamos en Dengue, si bien está todo el asunto de encontrar, hay momentos donde es importante encontrar un asesino, pero hay otros donde lo que importa es mostrar qué está pasando con la sociedad a pleno. De hecho eso se nota, hay bruscos cambios en la narrativa donde el policía siempre, que es el narrador, reflexiona sobre lo que está pasando más allá de su caso puntual. Es parte del género, volvemos a lo mismo, es un libro... No, y la serie negra también es una especie es una forma de crítica social, ¿no? De ver la corrupción del sistema. Lo que pasa es que generalmente la serie negra, como es un individualista el que está mirando esto, no se plantea otro cambio, sino que simplemente observa la corrupción y nada, dice las cosas siguen así. Dengue tampoco es que planea una revolución social. De hecho, Bronzini llega un momento en la historia que lo único que quiere es seguir vivo. Bronzini es nuestro protagonista de Dengue. Para los escuchas que pueden no saberlo, es nuestro policía protagonista que en cierto modo conduce la historia, o la historia es conducida a través de él, de las cosas que le pasan. Sí, porque debemos admitir que Bronzini no tiene mucha capacidad de conducir nada. Sin adelantar mucho de la historia, básicamente Bronzini es una especie de vehículo, digamos que si él pudiera elegir no serlo, probablemente hubiera elegido no serlo y salir del libro. Esa es parte de la convención de la serie negra, donde solamente por estar
el detective desencadena hechos y generalmente es golpeado por esos hechos. Sí, ¿no? acá los Una hechos y lo otra llevan a vez. los ponchazos, Una y podríamos otra vez. decirlo de manera muy telúrica. Matías, yo te decía así muy rimbombantemente que para mí, conociendo tu trabajo, digo, no lo conozco todo, conozco tu trabajo en historietas, en la mayoría de las historietas, tampoco he leído todas, me parece que era como una superación desde el punto de vista del color, de, no sé, de una serie de ambientes que lográs en esta historieta, que a mí me sorprendieron. Por ejemplo, pongo un ejemplo mínimo. En un momento aparece el líder de los mutantes, es un hombre que se hace llamar el príncipe. Este hombre es una especie de mutación entre hombre e insecto. Y hay una cuestión de que, uno lo ve y inmediatamente entra a sospechar, entra a recelar. Tiene toda la pinta de que nos va a engatusar. Eso fue buscado, después es un personaje que es complejo, digo, tiene su evolución, todos los personajes, pero quizás es de los más complejos, porque parece maligno, parece un ángel, parece un demonio en algún momento. Bueno, justamente ese es el encanto, precisamente creo que es el papel, digamos, de este personaje, es una especie de representante de qué sé yo, a ver, te diría de los mutantes, pero en realidad es más bien un vocero de las grandes cagadas que se ha mandado a la humanidad, porque en definitiva su propia existencia y la del movimiento que él representa es intrínsecamente humano, es el resultado de la intervención humana, y su papel, se mueve entre un lado y otro y es muy extraño, digamos, ¿no? O sea, no podés realmente saber si es bueno o malo, por lo menos no en un sentido tradicional. Pero eso es típico también del género, del que hablaba Rodolfo, de los personajes ambiguos. Asexuado en algún momento, parece tener Y angelical, asexuado. Luego, sin dar, digamos, detalles de lo que sucede en la historia, ¿cómo decirte? A ver, hay... Del mismo modo que en la historia policial vos tenés la situación que te superó y vos, digamos, tenés que más o menos acomodarte a ella, este personaje viene a ser, yo supongo, una especie de representación de lo cual puede ser el próximo paso evolutivo. O lo que fuese, ¿no? Vos habrás leído el libro y habrás descubierto que no solamente hay una cuestión política y, digamos, de supervivencia de la humanidad, sino también hay una especie de discurso entre, es el fin de una era y es el comienzo de otra. Sí. Hay modelos, no ya, digamos, ¿cómo decirte? A ver, modelos biológicos en choque. En Soy Leyenda, también en Soy Leyenda estaba pensando, claro. hay un salto hacia una nueva, no humanidad, sino hacia una nueva especie, ¿no? O sea, la humanidad culmina y continúa otra. Si nos remitimos al ejemplo más obvio dentro de la historieta, son los X-Men. También. La mutación que hace que son los distintos, los perseguidos. Sí. Que es una parábola, una metáfora de las minorías discriminadas. Exacto. Nos pasa que en nuestro caso, con la notable salvedad del príncipe, los que mutan no son bendecidos por el cambio. Y por la belleza. Sobre todo eso. Hay dos películas que estaban constantemente, me llegaban a mí, digo, pero obviamente eso tiene que ver con las lecturas. Cada lector tiene un cruce de lecturas y sí, pues además representa. yo confieso de que Bronzini es muy cinéfilo porque me divertía. Bronzini se pasa haciendo referencias a medida de que la historia lo va empujando, se pasa haciendo referencias que son cinéfilas. Por ejemplo, dice en un momento, todas se creen en Bárbara Stanwyck. Claro, y yo lo pensé, digo, hay muchos lectores jóvenes que no van a saber quién es Bárbara Stanwyck. Que vayan y lo googleen. No importa, mejor. Por torrent, películas como Pacto de Sangre y van a entender a lo que me refiero. Que se eduquen, no les cuesta nada. No, pero además eso es inevitable. Y si yo pongo una referencia parece Justin Bieber. Y mi padre no va a tener la menor idea quién es Justin Bieber. Entonces vale para todos. Sí. Si le interesa y quiere informarse, genial. En un momento dado, digo, también mosquitos del tamaño como Evander Holyfield. Te tiene que gustar el boxeo para saber que Evander Holyfield es grande como una puerta. Claro. También hay una autoconciencia, eso también es del género, del policía en cuanto a narrador, de que que esto ya cuántas películas vimos con esto, o por ejemplo no se habla de un momento del momento en el que el malo explica todo, o hay una serie de momentos en que en que hay una autoconciencia en cuanto a este género y a lo que se está narrando, y de que hay una serie de clichés, por decir algo, o de unidades de acción que hay que pasar. Es que los clichés están siempre, pero yo soy un firme convencido de que un cliché puede ser usado bien. O sea, el cliché no es más que una situación vista muchas veces a raíz de que originalmente es un caso casi siempre real, que luego el cine empezó a repetir, o la literatura,
y terminó volviéndose algo reconocible que uno espera que venga. El asesino es el mayordomo, vamos a decir uno que es de cajón. Sí. O el Ahora, malo en un momento va a decir cómo era toda va a la explicar su trama plan. y va a demorar 1 minuto y medio mientras los buenos están haciendo algo para salvarse. escaparse. Pero si eso funciona dentro de la historia que estás contando, funciona como cliché. O sea, va a quedar en el lector darse cuenta si funciona o no funciona en Dengue. No, funciona. Yo eso como Bueno, lector puedo decir que vos como funciona lector. extraordinariamente bien. Pero también, si no empezás a jugarte en contra, bueno, entonces el malo va a explicar el plan. Pero no lo puede explicar en un discurso porque es lo que todo el mundo espera. Entonces lo va a explicar mediante un anuncio telepático. No, ahí te vas al demonio y terminás generando algo que no tiene pies ni cabeza, cuando en realidad es mucho más gracioso que él lo explique, el plan, y que el policía diga, perfecto, pero esto va a durar mientras esté en modo villano de James Bond. Está bien, es ser autoconsciente de lo que estás usando es un cliché. Esperemos que lo estemos usando bien, ¿no? No, sí. Yo creo que yo y Rodolfo estábamos desesperados de ganas de hacer una historia de género en ese sentido, Claro. ¿no? Y de echar mano a todos los clichés que no hemos usado. Antes yo que sé, trabajábamos y hacíamos una historieta situada en el Uruguay del siglo XIX o durante la dictadura o lo que fuera. No podíamos echar mano a clichés porque digamos, enturbiaba un poco el tipo de historia que queríamos hacer, y nosotros cuidamos bastante eso. Queremos ser por lo menos bastante sólidos en el planteo, y si vamos a hacer una historia con clichés, vamos a hacer una historia con clichés sin ninguna clase de timidez al respecto, digamos. En todo caso, lo que mejor podemos hacer es tratar de hacer bien los clichés, como dice Rodolfo. En este sentido, digamos, y podemos enganchar todo, está la idea de Dengue, es precisamente contar una historia, una aventura, una narración, y donde cada uno de los cuadros, los dibujos, todas las perspectivas, conducen solamente, son funcionales a la historia, contar la historia. No hay nada más en esto y nada menos, ¿no? O sea, que tratar de contar la historia. En un momento el hombre dice, meternos por los ductos como en una mala película de espías, luego avanzar sin saber... O sea, está haciendo referencias a otros clichés una y otra vez, pero la historia avanza y no se detiene nunca, ¿no? Era la parte de lo que nosotros queríamos. O sea, después disfrutamos muchísimo haciendo el Graf SP, quedamos muy satisfechos con Actos de Guerra, que yo creo que fue una apuesta complicada, porque ahí, como bien dice Matías, nos prescindimos por completo de los clichés, de cualquier, o sea, nos fuimos a la historia, y teníamos ganas de contar una aventura de entretenimiento que no creemos ni que sea liviana, ni que sea... No. Pero que el objetivo es ese, es que se te pase la parada del ómnibus porque no querés dejar de... Que fue lo que me pasó a mí, casi se me pasa la parada del ómnibus porque me quedaban 2 o 3 páginas que tuve que terminar en mi casa. La devoré, la verdad que los felicito, creo, y voy a ser muy ampuloso, ha nacido un clásico. Dengue, Santoro Vergara, va a dar que hablar, y bueno, estuvieron aquí en La Máquina de Pensar. Gracias por estar aquí.